Tras el estreno de Terminator 3, La Rebelión de las Máquinas, el desenlace de la tercera entrega dejaba a la saga con la necesidad de una continuación, esta vez ambientada en la guerra contra las máquinas. A pesar de la recepción ambigua que tuvo la tercera película, el proyecto se llevó a cabo, esta vez con la intención de iniciar una nueva trilogía ambientada en el futuro post-apocalíptico, cuya primera entrega sería Terminator Salvation, película que terminó estrenándose en el año 2009, con una recepción tan controvertida como la tercera entrega. Hola a todos, soy el Gorila Criticón. Después de más de 40 siglos de espera, por fin les traigo esta crítica. Lamento muchísimo el haber dejado esta saga de videos tan abandonada, pero la verdad, para serles sincero, varias circunstancias más el bloqueo mental que me generaba hablar de la cuarta película nunca me permitieron escribir un guión coherente para esta crítica, y al final siempre dejé borradores a medias. Pero esta vez pensé, vamos a intentar revivir esto, a ver si por fin puedo explicar mi visión de esta película. Terminator Salvation, cuarta entrega de la saga y continuación de Terminator 3, fue dirigida por Joseph McGinty Nichol, mejor conocido como MSG, director reconocido más que todo por películas como Los Ángeles de Charlie, y protagonizada por Christian Bale en el papel de John Connor, Bryce Dallas Howard como Catherine Brewster y la actuación estelar de Sam Worthington, actor en ascenso en esos tiempos. Una de las razones por las que hace varios años nunca hice esta crítica es porque me costaba interiorizar y qué pensar de esta película. No sabía qué escribir de ella, puesto que la película me generaba sentimientos encontrados. Primero porque no me parece que la película esté tan mal, y por otro lado no me emociona demasiado, y en el momento en que la vi por primera vez, más que decepcionarme, me dejó frío. En este video vamos a tratar de analizar y tratar de entender qué tiene Terminator Salvation que no me termina de convencer y aún así no me parezca mala película. Pero antes de empezar con el análisis, puesto que esta crítica debería formar parte de mi abandonado especial crítico de Terminator, vamos a hacer este video con lo que para mantener la coherencia con el estilo original de este especial. Empecemos con un resumen de la trama. Después de la rebelión de las máquinas, y varios años después de la guerra nuclear, los humanos sobrevivientes libran una batalla por la supervivencia contra los cazadores de Skynet, desplegados por todo el planeta. Es el año 2018, jajajaja. Es curioso, en la época en que se estrenó esta película, esa fecha era un futuro lejano, y ahorita estamos a finales del 2025. Directo a los futuros errados de Marmota. Pero bueno, continuando. Es el año 2018, John Connor es entonces un líder menor de la resistencia contra las máquinas. En medio de eso descubre que Skynet ha estado experimentando con humanos para fabricar el nuevo T-800, Terminator que Connor ya conoce. En ese escenario, aparece Marcus Wright, un ex recluso que fue sometido a una cibernetización de su cuerpo antes de la guerra, y que es usado por Skynet como elemento de infiltración. No obstante, Marcus Wright pedirá ayuda a John Connor para averiguar qué fue lo que en realidad le pasó, y además con ello, tratar de buscar una manera de derrotar a Skynet. Como fan de Terminator, y sobre todo de la primera entrega, y como fan de los futuros distópicos y de la ciencia ficción, una de las cosas que más interés, ansias y entusiasmo, y que quería ver en el cine con respecto a esta saga, era una película estrictamente ambientada en la guerra contra las máquinas. Ese ambiente siniestro, desesperanzador, oscuro y aterrador, siempre me generó una gran fascinación. Naturalmente, era una de las cosas que más quería ver de este universo. De hecho, las escenas del futuro en estas películas, siempre fueron de mis favoritas, en especial la forma en que están realizadas en la primera película, donde la atmósfera construye un mundo terrible que era capaz de transmitir una inmensa angustia sobre el futuro de la raza humana, y el sufrimiento que se pronosticaba en ella. Pero cuando finalmente, se estrena una película estrictamente ambientada en ese escenario, y que encima cambiaba la fórmula narrativa que ya se había visto en las otras tres películas, siento que hubo intención de hacer algo que rompiera el molde, algo que fuese nuevo para la franquicia. Pero la ejecución de la película es
gris. Hasta la fotografía es gris. Tenemos el futuro apocalíptico que todos esperábamos, pero al verlo en esta película se siente genérico, y nos da completamente igual. La película terminó convirtiéndose en una película de acción más, sin más impacto que ese. El futuro apocalíptico está ahí, pero no impacta. Si no fuese porque la película nos dice que está ambientada en una distopía, no nos daríamos cuenta. Y pasa a convertirse en una película de acción genérica de robots contra humanos. La construcción de atmósfera de esta película es nula. No te absorbe, no te interesa, no te impacta. Terminator 3, con todas las malas críticas que tiene, posee mejor atmósfera que esta película. De verdad sientes que estás viendo una película de ciencia ficción donde constantemente sentimos temor por un futuro apocalíptico, y de cómo este está a punto de cernirse. Pero Terminator Salvation no parece una película de Terminator, tiene cosas de Terminator, pero no tiene el espíritu de Terminator. Imaginemos por ejemplo que la saga de Terminator es una naranja. Terminator 3, es una cinta que se hizo con la pulpa de la naranja, y puede que el sabor no te gustara, pero sabe a naranja. Terminator Salvation en cambio es una película que se hizo con la concha. Te la tomas y aunque parece naranja no sabe igual. Así es Terminator Salvation, una película superficial, que tiene cosas, tiene niños, tiene referencias, cosas de Terminator, pero no tiene el sabor de Terminator, por lo que al verla no sientes que haya manera de que la película te sumerja en su mundo, y básicamente sientes que te da igual. Cuando esta película se anunció, la mercadotecnia que la vendió fue, recalco, impresionante. Los trailers daban la impresión de que la película sería un filme de ciencia ficción auténtico. Incluso los trailers eran capaces de transmitir la atmósfera propia de una película de Terminator, con toda su aura postapocalíptica. This is John Connor. If you're listening to this, you are the Resistance. I thought I knew our enemy. Something has changed. Skynet is taking human prisoners. Replicating human tissue. Los trailers son mejores que la película, y transmiten lo que la película no transmite. Pero cuando ves la película, te sientes frío, es como si ese futuro postapocalíptico no estuviese ahí, y lo que prometía no está. No hay angustia, sufrimiento, no hay un ambiente siniestro, simplemente, la película se ambienta en un futuro sin más, sin transmitir nada cinematográficamente potente. Siendo una película gris, y sin alma. En cuanto a desarrollo de guión, la trama es algo genérica, aunque eso sí, no funciona tan mal, no tiene errores demasiado problemáticos, más allá de algunos puntuales. Como por ejemplo o algunas cosas asociadas al desarrollo del personaje de Marcus, pero ya hablaremos de él. La película logra desarrollarse bien por sí sola, el argumento está bastante bien presentado pese a ser bastante genérico. Si esta película no se llamara Terminator, sería una película decente y bastante entretenida por momentos. Tiene muy buenas escenas de acción y cosas interesantes, siendo todo un acierto la inclusión de nuevos Terminators especializados en cazar humanos como sea, como drones exploradores, esos gusanos mecánicos acuáticos, y los Moto Terminators, que brindan muy buenas escenas de acción y brindan ciertos aportes a la trama. Hay que admitir que le metieron imaginación a la película. En cuanto al desarrollo de personajes es bastante básico, poco interesante a decir verdad. Aunque tiene sus matices. Catherine Brewster, renombrada Connor, apenas tiene participación en la película y se limita a ser el apoyo emocional de John. La actriz que la interpreta lo hace bastante bien, así que el personaje funciona. Por otro lado, están sus capitanes, y los otros líderes que son básicamente generales cliché, pero no entorpecen la trama. En esta película aparece también una versión adolescente de Kyle Reese, interpretado por el lamentablemente fallecido actor Anton Yelchin, que hace de un Kyle bastante fiel con el original, es guerrero, desconfiado, atento, y un firme creyente de la resistencia contra las máquinas, admirador de John Connor. Creo que es el personaje que mejor encaja con sus respectivas versiones anteriores, el personaje tiene el porte de Kyle Reese. Una pena que no veamos tanto de él, fácilmente la película se podría centrar en él, de no ser por decisiones creativas.
Algo que casi se me olvida mencionar es que esta es la primera, y hasta ahora, única película de la saga en la que no aparece Arnold Schwarzenegger interpretando al Terminator, salvo por un pequeño cameo con su rostro digitalizado, que hay que decir no está tan mal logrado. En una escena de unos pocos segundos que funciona más como un fanservice que como una escena funcional. Pero el personaje más llamativo, con diferencia, de esta nueva entrega es Marcus Wright, interpretado por Sam Worthington, sobre todas las cosas porque los conflictos de la trama de esta cuarta entrega giran en torno a él. De Marcus nos dicen que se trata de un exconvicto, que en el prólogo de la película se sometió a un procedimiento experimental, con el supuesto de ser donado para la ciencia. Cuando despierta después de varios años dormido se entera que es el fin del mundo y que ahora tiene que sobrevivir a aquel. Y en el proceso descubre que aquel procedimiento no era un experimento cualquiera, sino convertirlo en un organismo cibernético, es decir, prácticamente otro exterminador, sin que él sea consciente de esto. Ello lo lleva a John Connor, como parte de los planes de Skynet de infiltrarse para atraer a Connor y matarlo, fracasando en el proceso, ya que, al ser en parte humano, Marcus no se presta del todo a esa misión. El planteamiento en sí es interesante, pero la forma en que se desarrolla me lleva a algunas preguntas. ¿Desde cuándo Skynet está desarrollando exterminadores? Porque según la película, a Marcus se lo convierte en uno desde mucho antes del juicio final. Y en 2018, apenas es que Skynet está desarrollando los T-800, los modelos con carne viva que todos conocemos, los modelos que terminarían siendo enviados al pasado 3 veces. Y el modelo de Marcus es parecido a un T-800, prácticamente la misma tecnología. ¿Cómo elaboraron un modelo tan avanzado antes de la guerra nuclear? Esta trama rompe un poco con la coherencia de la saga, y entorpece un poco su continuidad. Por otro lado, más allá de esos problemas, la película desarrolla bien al personaje, le dan un trasfondo de culpa por la muerte de su hermano, lo que le da un carácter cínico y rudo. Razón por la cual busca una redención, primero a través de una condena fallida, y después a través de buenas acciones en la trama de la película. También desarrollan una subtrama de un vínculo con una muchacha que rescata, más una amistad con Kyle Reese y una niña, que resulta bastante simple, pero funcional y cautivador. Marcus no es un personaje memorable, pero por lo menos está bien desarrollado. Y por último tenemos a John Connor, personaje del que hay que comentar varias cosas, especialmente con respecto al desarrollo de guión base. En esta película John Connor es un líder menor, en apariencia, alguien en ascenso, aunque da la sensación de que la película lo presenta como un líder sin importancia. Lo asocian a un líder profetizado, pero no lo toman demasiado en serio. Más allá de eso, un punto positivo son las escenas de la radio. John Connor pasa sus días dando mensajes por allí, intentando motivar a la gente a mantenerse viva, funcionando como una especie de símbolo de esperanza. Este punto es importante porque, por lo menos la película, hay que reconocerlo, cuida ciertos detalles de las anteriores. En la primera película Kyle Reese decía que John Connor les enseñó a luchar, a destruir a las máquinas y detectar sus debilidades. Casi se extinguió para siempre. Pero hubo un hombre que nos enseñó a luchar, a derribar las rejas de los campos y a destruir a esas malditas máquinas. Él nos salvó del exterminio. Aquí John Connor a través de la radio, da instrucciones a los sobrevivientes que tienen la suerte de escucharlo, sobre cómo se pueden destruir a algunos exterminadores, dependiendo de sus modelos y cómo neutralizarlos, y es un guiño bastante bien realizado, quizás no muy impactante cinematográficamente hablando, pero son pequeños detalles que se agradecen. También hay ciertas referencias que resultan especiales para los fans, como las escenas de las cintas que escucha John Connor grabadas por su madre, cintas que utiliza para recordar información, la música que utiliza para atraer a los exterminadores y las referencias a las fuentes nucleares de los T-800. John Connor, narrativamente en esta película funciona como una suerte de imagen, que nos recuerda que esto es una película de Terminator, y su desarrollo es sólido pero no demasiado interesante, más allá de que emocionalmente hablando, tenemos un personaje confundido, porque parece no entender lo que está pasando en este futuro, y más con la aparición de Marcus. Es decente su desarrollo, pero no mucho más. La interpretación de Christian Bale es sólida, pero básicamente en la película vemos que él hace solo 3 tipos de emociones: tranquilo, serio y gritón.
Este último da risa porque hasta memes generó, da la impresión de que Bale está toda la película enojado y considerando que hubo problemas en el rodaje con su carácter, se entiende todo. No! No! Don't shut me up! Am I gonna walk around and rip your fucking lights down? In the middle of a scene? Then why the fuck are you walking right through? Da-da-da-da like this in the background. What the fuck is it with you? Pero un aspecto adicional que quería comentar, y es el más importante, son los planes de los generales de Connor. En la película, supuestamente, el alto mando descubre una supuesta debilidad en Skynet que presuntamente puede acabar con la guerra, y básicamente la subtrama de John Connor consiste básicamente en ejecutar este plan, y se pone como algo muy importante en la trama. Al final se descubre que todo era plan de Skynet, y sin embargo el plan resulta en un éxito, con el inconveniente de que no generó nada especial a favor de la resistencia, más allá de que los protagonistas sobreviven. La película empieza con un conflicto, y termina con el mismo conflicto. Básicamente lo único medianamente interesante de este clímax es el origen de la cicatriz de John, que es un buen guiño, pero no más allá de eso, todo lo que ocurre no me importa. Es aquí donde la película empieza a tener problemas, no tanto en sí misma, sino en los aportes que brinde a la trama de la saga. La película nos presenta un argumento que no aporta ningún avance. Existe un plan para acabar con Skynet y cuando la película termina, es casi como si ese plan no hubiese existido. Todo el desarrollo narrativo que tiene la película en todo el metraje, da como resultado, en nada. La película empieza genérica, y termina genérica, por lo que todo lo que sucede en ella, termina convirtiéndose en puro relleno. Y es aquí donde se entiende lo nula de esta historia, no solo porque lo que nos presenta no nos importa y no es interesante, no solo porque la película carece de una atmósfera absorbente, sino porque la trama no aporta ningún desarrollo a Terminator. Fácilmente Terminator Salvation es una película que te puedes saltar fácilmente y no te perderías de nada, al final lo que nos presentan es puro relleno. Y el relleno no está mal hecho, pero sigue siendo eso, relleno. Entendiendo esto, fue cuando finalmente entendí por qué no me había gustado esta película. Objetivamente no está tan mal, bien filmada está, mal contada no está del todo. Pero realmente es una película que no me importa porque no se hace, ni se siente importante. Y como esta película no aporta nada, no es extraño que a diferencia de la crítica de Terminator 3, tras Terminator Salvation, no se hayan hecho más secuelas, porque más allá de la reacción del público, y los problemas de producción, argumentativamente Terminator Salvation, no tenía potencial para contar algo más, porque no contó nada interesante para la saga. Y así los fans de Terminator perdimos el entusiasmo de ver más películas ambientadas en ese mundo apocalíptico que tanto terror nos dio en las anteriores secuelas, no porque este futuro no tuviese potencial cinematográfico, sino porque la ejecución de esta secuela no estuvo a la altura de lo prometido. Ahora, ya nadie quiere saber de la guerra contra las máquinas, porque quizás la guerra contra las máquinas ya no es interesante, o simplemente, ya no es posible volver a hacerla interesante como lo hicieron las tres primeras. En aspectos técnicos, las escenas de acción están muy bien filmadas y cumplen con su cometido, especialmente la escena de persecución de los Moto Terminators. Y los efectos especiales están muy bien logrados, pese a que ya tienen sus años, aún se mantienen bastante sólidos. Se nota que por lo menos cuidaron un poco estos aspectos, haciendo que la película luzca bien, medianamente, ya que su fotografía es gris y genérica. Un punto positivo por ejemplo es que filmaron la película sin usar un exceso de CGI, manteniendo un equilibrio visual entre animatrónica y efectos por computadora, haciendo que los efectos luzcan bien logrados la mayor parte de sus escenas. La banda sonora de Danny Elfman es de lo peorcito de la película, no porque sea mala, sino que funciona de una forma en las escenas que hacen sentir todo forzado. Por ejemplo, en la escena donde aparece el cameo digital del T-800 de Arnold Schwarzenegger, la música que suena es espantosa, y refuerza la idea de que esta escena es un fanservice barato, en lugar de un homenaje. Definitivamente Danny Elfman no era el compositor adecuado para una película de Terminator. En conclusión, Terminator Salvation no es mala película, es una película entretenida y por momentos con elementos interesantes. Sin embargo, es una película que se siente fuera de lugar.
Es una buena película de acción, pero no es una buena película de ciencia ficción. Es una floja película de futuros distópicos, y una decepcionante y gris secuela de la saga de Terminator. Es una película bien filmada, bien rodada, y realmente a nivel de producción tiene sus virtudes. Pero carece de espíritu, carece de alma, carece de esencia, y en cierta manera se siente intrascendente y de pobre poder cinematográfico. Muchos dicen que esta cuarta entrega es mejor que la tercera. La tercera tenía sus problemas, es verdad, pero es una verdadera película de Terminator, porque conserva su espíritu, su atmósfera terrorífica. Es impresionante, porque los trailers construyen una atmósfera más siniestra y propia de la saga, que la propia película. Se los juro que yo con esta película tenía bastantes expectativas en su tiempo. Pero cuando la vi, me sentí raro. Era una sensación diferente a la que sentí cuando vi La Orden del Fénix en el cine, que fue decepcionante. Con Terminator Salvation, ni eso. Simplemente me dejó frío, indiferente, como si hubiese visto algo vacío. Me preguntaba qué quedó de aquellas escenas de Kyle Reese en la primera película tratando de sobrevivir en los desiertos llenos de carabelas humanas y máquinas asesinas. ¿Dónde están los horrores de la guerra? ¿Qué quedó de aquellas escenas de la gente comiendo ratas, huyendo asustadas, llorando? Escenas que inspiraron incluso a otras obras como Dragon Ball Z. ¿Qué quedó de aquellas escenas donde Kyle Reese relata a Sarah cómo es vivir en ese mundo tan desesperanzador y terrible? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está esa construcción de atmósfera? ¿Dónde está mi película de ciencia ficción? ¿Por qué no tomar estas escenas como una inspiración? ¿Costaba mucho? Crecí después entre las ruinas. Hambriento. Huyendo de los SEA. ¿Los qué? Cazadores asesinos. Hechos en fábricas automatizadas. A la mayoría nos llevaban a los campos de exterminio. ¿Es imposible realizar una película sobre estos eventos? Todas esas preguntas jamás tendrán una respuesta definitiva, porque Terminator Salvation, con todo y que no es mala película, mató todo eso. Simplemente se convirtió en una película totalmente olvidable. Yo no odio esta película siquiera, simplemente, me es indiferente. Bueno, señores, eso es todo por ahora. En el tiempo en que hice este especial, habría terminado todo aquí. ¿Pero qué sucede? Que poco después de empezar a realizarlo, se estrenaron 2 películas de Terminator más. Por lo que eventualmente y por obligación, me va a tocar hablar de ellas. Así que bueno, gracias por ver el video y nos vemos en otra ocasión. Chao.